buenas decisiones, decisiones sabias en base a principios de la palabra de Dios. Porque las decisiones se toman hoy, pero muchas veces los efectos no se notan hasta mañana, simbólicamente, hasta el futuro. Y esto crea un problema, porque a veces tomo la decisión sintiendo que no va a haber ningún efecto fuera del momento, porque a veces tarda en verse los efectos. Pero debemos estar conscientes que así como los dominós que se ponen en una hilera, y si haces caer al primero y están bien enfilados, va a ir causando un efecto. Esto puede ser para bien o para mal, dependiendo de la decisión que estamos tomando. Saben, en la Escritura, cuando pensamos en sabiduría, muchas veces pensamos en el rey Salomón y los proverbios. El rey Salomón, cuando iba a iniciar su reinado, Dios le dijo que pidiera lo que quería y pidió sabiduría. Y Dios le dio tanta sabiduría que dice que ningún hombre antes o después, obviamente con la excepción de Jesús, tuvo tanta sabiduría. Y parte de ella lo escribió en el libro de Proverbios. Hay algunos proverbios que no son de él, pero él es el autor de la mayoría del libro de Proverbios. Y Proverbios comienza con una declaración que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y como he comentado en otras ocasiones, el temor del Señor se refiere a respeto profundo, reverencia, honra por Dios. Verdadera sabiduría empieza de esta base, de honrar a Dios y su palabra. De ahí comenzamos. Ahora, avanzando en Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, quiero ver este breve pasaje sumamente importante. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Esto es clave para vivir una vida en sabiduría. Nos habla primeramente el versículo 5 de confiar en el Señor y no en nuestra propia sabiduría o nuestro propio entendimiento. Que quede claro, obviamente sí va a entrar en juego, sí va a ser parte el entendimiento que vamos adquiriendo. El sentido común sí no está peleado con Dios. De hecho, Él es el que nos da este entendimiento. El problema es cuando dependemos más en nuestro entendimiento que en lo que la Biblia enseña. Porque necesitamos basarnos en los principios de Dios por encima de nuestras opiniones. Muchas veces van de la mano, pero habrá momentos que Dios nos llama a hacer algo que va en contra de la lógica humana. Y necesitamos tener esta actitud de depender de Dios y su palabra para nuestra vida y nuestras decisiones. Menciona que debe de ser en todo lo que hacemos, porque algunos quieren dividir su vida en secciones y ser selectivos. Algunas cosas de la Biblia las aplican, otras las ignoran, o los aplican a lo que consideran lo espiritual de su vida, pero la parte natural no creen que debe de tener algo que ver o que tenga relevancia con ello, pero están muy equivocados. La palabra de Dios nos da sabiduría para todos los aspectos de nuestra vida, y como el efecto dominó, cada área de la vida está conectada.
créeme que nuestra vida espiritual va a afectar nuestra vida familiar, nuestra vida laboral va a afectar las otras áreas de la vida. Está conectado y todo debe de estar bajo esta actitud de sumisión a la palabra de Dios, depender de la palabra de Dios. También nos menciona el concepto de caminos. Dice que nos va a enseñar cuál camino tomar. La vida de repente es comparado en Proverbios a camino o una serie de caminos. Y es interesante esto, cada decisión es un paso avanzando por el camino correcto o incorrecto. Cada decisión es un paso, no es independiente del resto de la vida. O estoy avanzando por el camino que Dios quiere, o estoy avanzando por un camino equivocado. Ahora, cuando alguien está en un literal camino y se pierde, si me doy cuenta que voy en la dirección equivocada, puede sonar demasiado simple, pero luego lo vamos a aplicar a toda la vida. Es obvio que lo que necesito es cambiar de dirección e ir en el camino correcto. Sería raro de repente decir, estoy perdido, necesito una solución. Como que no sería la palabra, más bien necesito dirección, no una solución. ¿Y qué importante tiene esto? En nuestra vida a veces buscamos simplemente una rápida solución. Nos toca en la consejería. Llega una pareja que tiene años tomando malas decisiones, creando una situación muy complicada y llegan y dicen, queremos una solución. Casi una palabra mágica, una oración y todo se arregla. Y la oración es poderosa, pero Dios nos llama también a vivir bajo sus principios. Lo que ellos necesitan más que una solución es una nueva dirección. Necesitan empezar a tomar decisiones correctas para ir ahora sí encaminando su vida y su matrimonio, en este ejemplo, en el camino de Dios. Tal vez vienes aquí con una situación y quieres una solución. Entiendo, todos quisiéramos una solución rápida, sencilla. Pero la gran mayoría del tiempo, lo que Dios nos va a ayudar a hacer es un cambio. Cambiar la dirección en la que vamos, dar una vuelta de 180 grados y empezar a caminar tomando pasos, tomando decisiones correctas. En lo natural es obvio, si yo quiero ir a Monterrey, no voy hacia Casas Grandes esperando llegar. Es obvio, pero en la vida a veces no vivimos según lo que es tan obvio. Que la dirección, y ahí te va un principio, la dirección determina tu destino. Así de sencillo. Yo quiero llegar a cierto destino, pues no voy a llegar allí si no camino hacia esa dirección. Y puedes decir, bueno, eso hasta un niño lo entiende. En lo natural sí, pero cuando lo aplicamos a decisiones de la vida, a veces se nos hace más complicadas. Como el joven que su destino es, quiero sacar buenas calificaciones, pero en vez de estudiar se la pasa en redes sociales todo el tiempo. No vas a llegar a ese destino con esos pasos, en ese camino, ¿verdad? O el que quiere un buen matrimonio y una buena familia, pero no le invierte tiempo y atención a su cónyuge y a sus hijos, pero quiere ese destino de un buen matrimonio y familia. Mi amigo, tienes que tomar los pasos correctos, las decisiones para mandarte en la dirección correcta. O el que quiere vivir sin deudas, pero compra impulsivamente, compulsivamente, sin evaluar cuidadosamente, esa dirección no te va a llevar a ese destino. Es increíble cómo vamos por años por un camino de decisiones equivocadas y luego nos toma por sorpresa
el destino al que llegamos, y hasta a veces nos quejamos o culpamos a Dios. Sí, lo hemos visto, gente que toma malas decisiones, ya sea en sus finanzas, en su vida personal, matrimonial, y después de tiempo empiezan a vivir las consecuencias de eso y les toma de total sorpresa. Y de nuevo hasta dicen: Dios, ¿por qué permites esto? Mi amigo, lo provocamos la mayoría del tiempo. Obviamente hay excepciones, entendemos que a veces llegan problemas y situaciones complicadas en una manera muy inesperada y hasta sin explicación. Pero esas son las excepciones. Normalmente podemos ver el patrón, podemos ver el camino por lo cual íbamos. Entonces, ya que les di las malas noticias, ¿qué podemos hacer? Y yo quiero citar a Andy Stanley, que nos da 3 preguntas que nos pueden ayudar muchísimo. Si nosotros nos haríamos estas 3 preguntas antes de tomar una decisión importante, nos ayudaría mucho. Y la primera es simplemente: ¿por qué quiero hacer esto realmente? Siendo brutalmente honesto con mí mismo, ¿por qué quiero hacer esto? Porque a veces nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Yo quiero comprar esa camioneta del año porque me va a ahorrar 50 pesos al mes en gasolina. No es cierto. O sea, pueda que sí te ahorre, pero eso no es la verdadera razón. Es porque se te antoja y te vas a embarcar en algo que no te conviene. Seamos honestos. ¿Por qué quiero hacer esto? Número 2, si alguien estaba en mi situación, ¿qué consejo le daría? Si pudiéramos desprendernos poquito de los sentimientos de la situación y verlo por fuera, si era otra persona ante esta decisión y me pedía consejo, ¿qué consejo le daría? Seamos honestos, porque a veces estamos tan metidos en ello que no lo vemos con ojos objetivos. Y número 3, y esta es la más importante de las preguntas: en base a mi experiencia pasada y mis anhelos para el futuro, ¿qué es lo más sabio para mí? Lo repito, en base a mi experiencia pasada, porque muchas veces hemos vivido cosas similares, ya hemos enfrentado consecuencias de este tipo de decisión. En base a ello y mis anhelos, el destino al que quiero llegar, ¿qué es lo más sabio para mí en este contexto? Porque a veces solo pensamos en qué puedo hacer y debemos pensar también en qué debo hacer. En 1 Corintios 10:23 nos lo dice así, clarito y breve. Obviamente cuando dice todo está permitido, está hablando de lo que no viene prohibido en la Biblia. Áreas grises. Dice todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Yo no debo de preguntarme solo si es permitido. Quiero aclarar, sí debo de preguntarlo, pero no solo eso. Después de saber si es permitido, yo debo preguntar: ¿y conviene? ¿Es constructivo o es de beneficio, como otra versión lo traduce? Por ejemplo, poner un negocio de buceo en Juárez, ¿es permitido, pero conviene? No, claro que no nos va a ir bien, ¿verdad? Obviamente, hay cosas que son permitidas, pero que no conviene. Ahora hablando un poco más en serio, a una parejita de novios, andarse a solas en un lugar aislado, pueda que sea permitido, pero no es sabio, no es provechoso si quieres guardarte y honrar a Dios con tu vida. Aceptar un cambio de trabajo solo porque ganas más dinero, pero puede perjudicar tu vida matrimonial, familiar y espiritual.
Pueda que sea permitido, pero ¿conviene? ¿Es provechoso? Temo que a veces ni pausamos para hacernos este tipo de pregunta antes de tomar decisiones importantes. Ahora, si yo voy por un camino que me doy cuenta que es equivocado, yo tengo que hacer cambios. Es increíble, a veces nomás pedimos que Dios arregle todo y sigo por el mismo camino. Mi amigo, nos va a llevar al destino que no queremos. Necesito hacer cambios. Algunos necesitan cortar una relación o cortar una tarjeta de crédito, alejarse de una persona o sitio o lugar, alterar su horario o calendario para darle más tiempo a su vida espiritual, matrimonial o familiar. Pero a veces no es fácil, porque hay voces externas o internas que nos dicen cosas como: cero enganche y no pagas nada por 6 meses. Oh, casi me lo están regalando. Es un engaño. Pensemos, ¿es sabio? ¿Qué efecto dominó va a tener el día de mañana? O muy similar, esta promoción se acaba hoy y luego tomamos una decisión importante financiera bajo presión, apurados. O en otra área de la vida, mi esposo o mi esposa no me entiende o no me atiende. Nadie se va a enterar. Así somos los hombres. Esas voces nos quieren llevar por un camino que nos va a llevar a un destino que no nos va a gustar nada. Seamos sabios. O voces que dicen: así funcionan los negocios aquí. La vida es corta. Pues sí, puede ser, pero eso no justifica decisiones que ofenden a Dios. Saben, pensando en Salomón tantito, este hombre tan sabio, pero tristemente, cuando ya era avanzado de edad, hizo unas cosas nada sabias. De hecho, en contra de sus mismos consejos. Muy en particular en cuanto a sus esposas. Algunos saben, Salomón tuvo 700 esposas. Lo que más me impresiona es que eso quiere decir 700 suegras. Sí, si apenas podemos con una, ahora, ¿cómo le hizo Salomón? ¿Verdad? 700 esposas. Ahora, lo que debemos de saber es que la mayoría de esos matrimonios eran por razones políticas, estrategias que tenía. Así era común en esos tiempos. La más destacada dice que se casó con la hija del faraón. La hija del faraón. Y esto fue más motivado, todos los comentaristas concuerdan, con una razón política más que por amor, ¿sí? Él quería una buena alianza con Egipto, un país muy fuerte cercano a Israel. Y no había una mejor manera de asegurar paz que si eran familia, ¿verdad? Entonces se casa con la hija de faraón y con muchas otras que venían de otros países con otras creencias. Y aunque en ese tiempo era permitido tener múltiples esposas, no quiere decir que era sabio. Dice la escritura que en su vejez sus muchas esposas desviaron el corazón de Salomón y se fue tras los dioses falsos de ellas, de sus países, de sus culturas. Increíblemente, Salomón, que empezó tan bien, introdujo idolatría a Israel y empezó un efecto dominó. Israel, de estar en su mejor momento, la época dorada de crecimiento, de prosperidad, de paz, en la siguiente generación Israel fue dividido en 2 distintas naciones y empezó una serie de conflictos y dificultades y guerras. Pero empezó allí, empezó con una decisión no sabia. Ahora hay otro aspecto a esta decisión y es una violación justo de Proverbios 3, 5 y 6 con el que empezamos, de depender de Dios. Salomón sentía que tenía que depender de alianzas con Egipto y con otras naciones vecinas para tener paz, en vez de depender de Dios.
Asegúrate que eso no te motive a tomar una decisión equivocada por temor, sino que nuestra dependencia esté en el Señor, en cualquier contexto que nos encontramos. Ahora yo quiero tomar estos últimos minutos considerando un pasaje de Colosenses 3, versículo 15 al 17, que nos va a ayudar mucho en la toma de decisiones. Colosenses 3, 15 al 17. Lo voy a leer completo y luego vamos a ver 4 puntos aquí. Que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. 4 puntos. Número 1, debo procurar paz en mi interior en comunión con Cristo. El versículo 15 dice que la paz gobierne en nuestros corazones. Y la palabra gobierne en el griego original es literalmente sea árbitro. Que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones, y esto particularmente ante decisiones. Ahora, un árbitro, voy a generalizar porque varía con cada deporte, pero en general un árbitro declara si algo es válido o inválido, si cuenta o no cuenta, si es correcto o no, si es aceptable o no aceptable. Dice que la paz del Espíritu Santo, porque es el que trae esta paz a nuestro interior, sea el árbitro, sea el que gobierna, sea el que nos ayuda a saber esto es correcto, es válido, es aceptable, o nos traiga una inquietud en nuestro interior, nos quite la paz cuando estamos por tomar una decisión que está fuera de su voluntad. Ahora, a veces no es fácil cuando nuestras emociones están muy involucradas en una decisión. Y hablamos de orar antes de tomar una decisión, y debemos orar, pero lo debemos de hacer buscando honesta paz o inquietud, honesta dirección. Porque déjame ser franco, la mayoría de gente ora ya habiendo tomado su decisión. Y lo hace como para cumplir. Ya oré, pero realmente la decisión ya la tomaron. Necesitamos tomar tiempo para orar con un corazón abierto, quieto, a huir de esa paz o ausencia de paz en cuanto a la decisión. El versículo 16 dice que nos debemos de llenar, parafraseando, de la palabra o el mensaje de Cristo, la palabra de Dios. Debo llenar mi mente de la palabra. Ahora, esto no quiere decir esa práctica que no es nada recomendable de agarrar tu Biblia, abrirla al azar, casi cerrar los ojos, mover el dedo y decir: Señor, guíame, lo que yo leo es lo que voy a hacer, ¿verdad? Y lees. Y el profeta anduvo desnudo en el desierto, ¿sí? No creo que es la palabra de dirección de Dios para nosotros. No se refiere a eso, por favor no lo hagas. Se refiere a llenar. Una versión dice que habite en ti la palabra. Es de alimentarnos de la palabra de Dios regularmente. Y sí, la mayoría del tiempo no es como que leo algo y me aclara exactamente qué hacer ese día. Eso es muy raro que suceda. Más bien,
Déjame decirte cómo funciona. Es como la agricultura, es como la siembra y la cosecha. Y la mayoría de días sembramos. Cada vez que leo la palabra estoy sembrando en mi mente, en mi alma la palabra. Y se va preparando para el día de necesitar tomar una decisión. Ese es el día de la cosecha. Y la palabra ha llenado mi mente y me ayuda. A veces recuerdo un versículo en ese momento. A veces no es un versículo específico, es un principio general que se ha ido sembrando en mi interior, que me ayuda a tomar la decisión correcta. Pero a veces no hemos sembrado y queremos la cosecha. Te animo, llena tu mente de la palabra. Siembra con lectura diaria, aunque sea breve, pero aparta un tiempo para leer y meditar, reflexionar en lo que enseña la Biblia. Ese mismo versículo 16 habla de aconsejarnos los unos a los otros. Mi tercer punto es: debo escuchar consejos de gente sabia. Consejos de gente sabia. No gente perfecta, no gente tan experta que rara vez vamos a hallar a alguien así y terminamos no pidiéndole consejo a nadie. Pero tampoco a cualquier persona. No le pides consejo sobre la crianza de hijos a alguien que tiene 4 hijos en el Cerezo. Sí, creo que no sería obviamente alguien a lo cual pedir consejo en esa área de la vida. Pero alguien que tú ves que está caminando en general en sabiduría, tendrá sus errores como todos, pero en general está aplicando la sabiduría de la Biblia a ese aspecto de la vida. Busquemos consejo. Seamos sabios en buscar el consejo de personas sabias que van caminando en la vida como nosotros. Y finalmente, el versículo 17 nos llama a representar el nombre de Cristo. Otras versiones simplemente dice hacer todo en el nombre de Jesús, pero está muy bien esta traducción. Eso quiere decir representando su nombre, representando el nombre de Jesucristo. Debo representar el nombre de Jesús con mi vida. Cuando yo voy a tomar una decisión, debo evaluar: ¿esto representa bien a Dios? ¿Esto representa el nombre de Jesucristo? ¿O realmente va en contra su carácter o su palabra y sus principios? Y si yo lo hago realmente representando a Jesucristo, va a honrar a Dios, y créeme que va a traer bendición a nuestras vidas. Porque vivir en el camino de Dios, de sus principios y su palabra, es por mucho la mejor manera de vivir. La sabiduría de Dios nos va a guiar por caminos no perfectos. Tendrán ahí de repente sus curvas inesperadas y sus retos, pero estaremos en el camino a ese destino que Dios tiene para nosotros. Y termino recordando la más difícil y grande de todas las decisiones. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, estaba enfrentando ir a la cruz y clamó: Dios mío, si es posible que no tenga que tomar esta copa, que pase esta copa de juicio, de ira de mí, pero dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Oh, que eso sea lo que gobierna nuestras decisiones. Jesús, enfrentando la cruz, decidió: voy a hacer la voluntad del Padre sobre mi voluntad.